Me llamo Adriana, tengo 31 años y esta historia comenzó con una mentira tan baja que me dejó sin palabras. Durante años, pensé que la traición vendría de alguien lejano. Uno espera decepciones en el trabajo, con amistades que se van diluyendo con el tiempo, pero nunca piensas que la puñalada más certera la va a dar tu propia sangre. En este caso, mi hermana menor, Jimena. Jimena tiene 27 años y siempre fue la consentida de la familia. La típica niña que todo lo consigue con una sonrisa y un par de lágrimas bien colocadas. Cuando éramos chicas, me robaba la ropa, las cosas del escritorio, incluso mis dulces, y si yo me quejaba, mis padres decían, «Es que eres la mayor, sé paciente». Siempre fui paciente. Incluso cuando, en la universidad, empezó a imitar mi estilo, a querer a mis amigos, a vestirse como yo, a meterse en los mismos círculos. Me lo tomé como una fase. Después de todo, era mi hermana. ¿Qué daño podía hacer? Yo me casé hace 3 años con Julián. Nos conocimos en una conferencia de arquitectura en Sevilla, y aunque él era más reservado, yo me sentía atraída por su manera de escuchar, por esa tranquilidad que ofrecía solo con estar cerca. Nos enamoramos rápido, nos comprometimos aún más rápido, y empezamos una vida cómoda. Mi trabajo como diseñadora de interiores prosperaba, y él tenía una empresa de construcción heredada de su padre. Hacíamos un buen equipo, yo soñaba los espacios, él los construía. La relación con Jimena nunca fue especialmente íntima, pero desde que me casé, empezó a visitarnos más seguido. Siempre con excusas como me siento sola o necesito consejo. Yo, con esa misma paciencia que me enseñaron de niña, la recibía en casa. Dormía en el sofá al principio, luego pedía quedarse unos días más. Julián era cordial, un poco seco, como con todo el mundo, pero nada que me hiciera sospechar. De hecho, él solía decirme que Jimena era un poco invasiva, que parecía que no entendía los límites. «Es tu hermana, pero esta casa no es un hotel», me dijo una vez. Yo me reí. Le dije que era exagerado. Qué ingenua fui. Las primeras señales fueron pequeñas. Un perfume diferente en su ropa que no era el mío, pero que a veces olía en la almohada de nuestro cuarto cuando ella accidentalmente tomaba una siesta allí. O el hecho de que Julián, que siempre dejaba su móvil tirado, empezó a llevarlo consigo incluso al baño. Pero lo ignoré, porque no quería pensar mal. Porque, en mi mente, mi esposo podía tener errores, pero nunca eso. Y mi hermana, bueno, era insoportable a veces, pero no pensaba que fuera capaz de traicionar así. Hasta que una noche, volviendo de un viaje de trabajo a Barcelona, llegué un día antes de lo previsto. No ves. Quería sorprender a Julián. La sorpresa fue para mí. Los encontré en nuestra sala, acurrucados en el sofá, viendo una película, las luces bajas, sus piernas sobre las de él, como si fuera lo más normal del mundo. No se besaban, no se tocaban de forma explícita, pero la intimidad estaba allí, flotando como una nube espesa que se siente antes de una tormenta. Mi Byron. Se separaron tan rápido que casi fue cómico. Ella se puso de pie, fingiendo estar incómoda por la posición. Él murmuró algo sobre solo estábamos viendo una peli. Nadie dice eso si de verdad solo estaban viendo una peli. No hice una escena. No lloré. Solo dije que estaba cansada, que me iba a dormir. Pero no dormí. Me pasé la noche entera revisando mis recuerdos, haciendo conexiones, mirando su cuenta de Spotify, viendo las listas compartidas que Julián tenía con una cuenta desconocida. Revisé los estados archivados en su WhatsApp. Busqué sin saber qué quería encontrar, hasta que lo encontré. Fotos, audios, conversaciones. Una historia paralela, tejida con cinismo, desde hacía más de un año. No pude respirar por varios minutos. Sentí que la sangre se me iba de las manos. Leí cómo él le decía que ella era su verdadero hogar. Cómo se quejaba de que yo era controladora y fría. Cómo planeaban tener una familia sin dramas. Incluso hablaban de lo difícil que sería que yo lo entendiera, pero que eventualmente aceptaría que fue por amor. No los enfrenté de inmediato. Me volví fría. Distant. Les dije que necesitaba tiempo para mí, que me iría a casa de una amiga por unos días, que tenía que pensar. Y en ese tiempo, mientras ellos creían que me quebraba, empecé a planear. Lo que no sabían era que yo, legalmente,
Tenía el 70% de la empresa de Julián porque él la puso a mi nombre cuando tuvo problemas fiscales hace un par de años. Tampoco sabían que el piso donde vivíamos lo había comprado yo con una herencia de mi abuela, aunque él apareciera como titular por motivos bancarios. Jimena tampoco sabía que el coche que tanto usaba, el Audi blanco que decía que le daba estatus, estaba también a mi nombre, un regalo que le hice a Julián por nuestro primer aniversario. Y mucho menos sabían que yo ya había contactado a un abogado. Esperé. Fingí estar dolida, pero dispuesta a hablar. Les di cuerda. Me enviaban mensajes hablándome de sanar, de aceptar lo inevitable. Ella me dijo en un audio, con esa voz temblorosa que usaba cuando quería causar lástima, que el amor no se elige. Que, si de verdad la quería, entendería que esto era su felicidad. Yo no respondí. Solo asentía. Solo los dejaba hablar. Todo se estaba grabando. Hasta que llegó el día en que regresé a casa y los cité a los dos para hablar como adultos. Se sentaron juntos en el comedor. Ella con su sonrisa nerviosa, él con esa mirada cínica que ya no se molestaba en esconder. Me dijeron que querían ser sinceros, que se amaban, que no querían hacerme daño, pero que tampoco podían negar lo que sentían, que querían formar una familia. Y justo cuando Julián se estiró para tomar mi mano como señal de empatía, puse en la mesa una carpeta gruesa con papeles legales. Transferencias, escrituras, fotografías, conversaciones impresas, audios transcritos, y al final, una notificación judicial. Jimena palideció. Julián se puso de pie de golpe. ¿Qué es esto?, preguntó. Esto, dije con calma, es todo lo que creyeron que podían quitarme, solo que ya no les pertenece. Y justo cuando abrí la boca para decirles lo que realmente había hecho con todo lo que era mío, Jimena se llevó las manos a la cara y por primera vez en toda esta historia, empezó a llorar. No por arrepentimiento, sino por terror. Se derrumbó en la silla como si el mundo se le viniera encima. No decía palabras coherentes, solo gemidos y preguntas ahogadas. ¿Qué hiciste? ¿Qué significa esto? Como que ya no es suyo. Julián, en cambio, se quedó de pie, con el rostro tenso, los ojos escaneando cada hoja sobre la mesa, como si alguna línea pudiera salvarlo. Esa empresa que tanto cuidabas, dije sin levantar la voz, ahora está a punto de pasar a manos de una empresa constructora alemana. Les gustó mi propuesta de reestructuración. Yo me quedo con una buena parte. Vosotros, con nada. Él abrió la boca, y por un momento no le salió la voz. Luego, en tono de incredulidad, masculló, «¿Vendiste mi empresa?» «¿Tu empresa?», respondí, alzando una ceja. «¿La que está al 70% a mi nombre porque tú no querías que Hacienda te mirara 2 veces?» «Sí, esa misma». Jimena se enderezó bruscamente. «No, no, esto es una locura, no puedes hacer eso, eres familia». Solté una risa seca. «¿Eso te acordaste cuando te metiste en mi cama, cuando te acostaste con mi esposo y me miraste a los ojos como si no pasara nada?» Ella se quedó en silencio. Los ojos se le llenaron de lágrimas otra vez, pero no le servían de nada ahora. Ya no era la niñita que podía llorar para conseguir lo que quería. Su teatro se le había derrumbado como un castillo de naipes. «¿Y la casa?», preguntó Julián, ya más agresivo, como si al elevar la voz pudiera recuperar el control. «La casa es mía, escriturada a nombre de mi empresa personal, que casualmente no está relacionada con la tuya. Tengo una orden de desalojo en trámite. Tienen 3 semanas para salir. Te llegará mañana». Se apoyó en la mesa con las 2 manos, respirando con fuerza. «Tú no tienes derecho a hacer esto. Estás siendo cruel». Lo miré sin pestañear. «Cruel. Cruel es descubrir que mi hermana y mi esposo planearon borrarme de mi propia vida. Cruel es ver cómo ustedes hablaban de mí como si fuera un obstáculo, como si yo fuera el error». Jimena murmuró, «No sabíamos cómo decírtelo. Es que todo pasó muy rápido». Asentí. «Claro, tan rápido que llevaban más de 1 año mintiéndome. Hasta planeaban tener hijos». «No». Ella tragó saliva y bajó la mirada. «Bueno, pues más vale que le expliques a ese hijo que ahora no tiene ni casa, ni empresa, ni auto. Porque ese Audi que tanto presumes también lo retiré. Ya lo recogieron esta mañana». Julián se dejó caer en la silla. Su rostro estaba descompuesto.
Por un segundo, vi miedo en sus ojos. Ya no era el hombre que se creía por encima de todo. Era solo un tipo que lo había perdido todo por creer que podía tenerlo todo sin pagar el precio. Jimena no paraba de llorar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eso no es mi problema, respondí. Tú elegiste esta vida. Tú destruiste otra. Ahora lidia con las cenizas. Mi lavant. Tomé mi bolso. Ya no tenía nada más que decir. Pero antes de salir, me detuve en el marco de la puerta. Ah, por cierto. Lo del coche, la casa y la empresa es solo el comienzo. Tengo más cartas, más jugadas y tiempo, mucho tiempo. Cerré la puerta detrás de mí con una calma que jamás pensé que tendría. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Afuera, mi amiga Celeste me esperaba en el coche. Me subí, respiré profundo y solo dije, ya está. Pero no estaba del todo. Porque la historia no termina cuando uno se va. No cuando el enemigo cree que puede levantarse de nuevo. No cuando alguien como Jimena aún no ha aprendido que no puedes construir tu felicidad sobre la ruina de otra persona sin que te lo cobren con intereses. Porque lo que ellos aún no sabían era que lo peor todavía no había llegado. Durante los días siguientes, el silencio fue ensordecedor. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo el eco de una casa vacía que ya no me pertenecía emocionalmente, pero sí legalmente. Me hospedé en el piso de Celeste, una antigua compañera de la universidad que se convirtió en algo más parecido a una hermana que Jimena jamás fue. Ella no preguntó demasiado. Solo me ofreció su espacio, su sofá y la paz que tanto necesitaba. Pasé esas primeras noches pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podía hacer. No era suficiente para mí con haberles quitado las cosas materiales. Yo conocía a Jimena, a Julián también. Ellos no sufrían por las cosas. Sufrían por la apariencia. Por el ¿qué dirán? Por el prestigio. Por el círculo social. Por los amigos que asienten con la cabeza y sonríen aunque estén deseando verte caer. Así que no bastaba con quitarles la casa, ni el auto. Quería que la verdad saliera a la luz. Quería que el disfraz de parejita feliz que se habían puesto se quemara frente a todos los que admiraban esa fachada. Y tenía las herramientas. Durante nuestra convivencia, Julián me había compartido contraseñas, accesos, contactos de clientes, todo. Y por costumbre o negligencia, nunca las cambió. Una parte de mí dudaba en usarlas, pero cuando recordaba cómo me habían mirado en aquella sala, como si yo fuera un estorbo a remover para que ellos pudieran ser felices, toda duda se disolvía. El primer movimiento fue sutil, una filtración. Envié desde un correo anónimo varios pantallazos de sus conversaciones a una cuenta pública de chismes de la ciudad. No directamente. Solo una colaboración anónima con mensajes editados para no parecer una venganza personal. Arquitecto exitoso rompe su matrimonio con escándalo familiar, decía el titular. Enseguida, los comentarios se dispararon. Algunos no creían nada. Otros lo intuían desde hace tiempo. Pero lo importante no era que todos supieran la historia completa. Lo importante era que ellos supieran que podía hacerlo. A las 2 horas, Julián me llamó. No contest. Me mandó un audio. Adriana, tenemos que hablar. Esto ya está yendo muy lejos. Estás lastimando tu propia imagen, ¿sabes? No te conviene. No eres así. Por favor, dime que no fuiste tú. Lo escuché mientras me pintaba las uñas. Después de todo, era domingo. Más tarde, recibí un mensaje inesperado. De Clara, la mejor amiga de Jimena. Una de esas amigas con las que apenas crucé palabra en los últimos años. ¿Podemos vernos?, decía. Acepté, por curiosidad. Nos encontramos en una cafetería pequeña, en una esquina poco transitada. Clara llegó con gafas de sol y cara de incomodidad. Se sentó frente a mí, nerviosa, jugueteando con la cucharilla. Solo quería decirte que, lo siento. Yo lo supe. Desde hace meses. Jimena me lo contó como si fuera algo romántico, como si fuera una película. Yo le dije que estaba mal, pero no me escuchó. ¿Y por qué ahora decides hablar? Pregunté sin suavizar mi tono. Ella tragó saliva. Porque está perdiendo la cabeza. Dice que tú la estás arruinando a propósito. Llora todo el día. No duerme. Cree que la vas a dejar sin nada. Está paranoica. No lo cree, la interrumpí.
Lo sabe. Clara se quedó en silencio. También me dijo que Julián está distinto. Frío. Como si estuviera arrepentido. Pero ahora ya no sabe cómo volver atrás. Ahí estaba. La grieta. El comienzo del colapso. Esa noche, al volver al piso de Celeste, me serví una copa de vino y encendí mi portátil. Abrí una carpeta que había guardado con esmero, registros bancarios. En los últimos 2 años, descubrí que Julián había hecho retiros considerables de nuestra cuenta conjunta para transferir dinero a una cuenta secundaria que no conocía. Una cuenta que descubrí vinculada a una inmobiliaria y a un departamento a nombre de su madre. Un plan B, por si algo salía mal. Siempre tuvo la intención de quedarse con todo. Ya no era solo venganza. Ahora se trataba de justicia. Y el golpe final aún no había llegado. Guardé todos esos documentos, capturas, movimientos, en un USB. Y los entregué personalmente a mi abogado. Esto va a escalar, me dijo él, mirándome con cautela. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? Lo miré a los ojos, sin pestañear. Voy a dejar que se quemen con el fuego que encendieron. Solo asegúrese de que el incendio no me alcance. Pero algo pasó que no esperaba. Al día siguiente, recibí una llamada. Número desconocido. Contesté, y al otro lado, una voz que no escuchaba desde hacía meses. Mi madre. Adriana, hija, no sé qué está pasando, pero tu hermana está mal. Muy mal. Dice que vas a destruirla. Dice que va a hacer una locura. No sé qué hacer. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Ella se metió con mi esposo, mamá. Me destruyó. ¿Ahora esperas que yo la salve? Mi madre no lo negó. No me defendió. Solo repitió, llorando. ¿Es tu hermana? Y en ese momento supe que la herida era más profunda de lo que pensaba. Que la lealtad de algunos seguía torcida, a pesar de todo. Colgué sin decir más. Y esa noche, recibí un mensaje de Jimena. Solo 3 palabras. ¿Por qué tú? Me quedé mirando ese mensaje durante minutos. ¿Por qué tú? Solo eso. No un lo siento, no un me equivoqué, no una explicación. Solo esa pregunta envenenada. Como si no pudiera entender por qué yo había sido la elegida. Como si no pudiera soportar que, a pesar de todo, yo seguía en pie, y ella, desmoronándose. Pensé en no responder, en dejarla tragarse sus propias palabras. Pero no soy de las que se quedan calladas cuando algo necesita ser dicho. Así que escribí, sin prisa, con la misma calma con la que uno cierra una puerta para siempre. Porque yo no tuve que acostarme con el marido de nadie para sentirme valiosa. No hubo respuesta, ni esa noche ni la siguiente. Pero lo supe al instante, el golpe le había dado justo donde dolía. Porque en el fondo, Jimena siempre vivió a mi sombra, aunque jamás lo admitiera. Yo no era más bonita, ni más simpática. Pero sí era más fuerte, más constante, más capaz. Y eso le dolía más que cualquier traición que pudiera justificar con frases de película barata. Durante los días siguientes, el efecto dominó siguió su curso. La venta de la empresa fue anunciada oficialmente. Los empleados se enteraron del cambio de administración. Muchos sabían de mí, me respetaban, incluso me enviaron mensajes privados felicitándome, deseándome suerte. Nadie mencionó a Julián. Él había sido una figura ausente la mayor parte del tiempo. Yo era la que se reunía con clientes, la que resolvía emergencias, la que respondía a los correos de madrugada. Y entonces, como era de esperarse, comenzó el juego sucio. Un par de cuentas falsas aparecieron en redes sociales, publicando insinuaciones sobre mí, que había manipulado a Julián para casarme con él por dinero, que era una mujer fría, calculadora, interesada. Que no es raro que su esposo buscara cariño en otra parte. No tenían pruebas, solo veneno mal disfrazado de chisme. Pero lo reconocí al instante, ese era el lenguaje de Jimena. Ella no sabía aún que yo había contratado a alguien para rastrear la IP de esas cuentas. Ni siquiera fue difícil. El resultado apareció en mi bandeja de entrada 3 días después. Todas las publicaciones habían salido del mismo departamento, donde ella y Julián vivían ahora. Bueno, intentaban vivir. Porque según mi abogado, ya había una orden efectiva de desalojo. Iban a tener que irse. Y pronto. Fue entonces cuando recibí otro mensaje inesperado. Esta vez,
de Julián. Necesito hablar contigo. Solo 10 minutos. No te pido perdón. Solo, quiero explicarte algo. No tenía ninguna razón para acceder. Pero la curiosidad puede más que el rencor. Y parte de mí quería ver cómo se veía él ahora. Cómo le sentaba haberlo perdido todo. Nos vimos en una cafetería, en un rincón apartado del centro. Julián llegó con la barba desarreglada, ojeras marcadas y una chaqueta que antes hubiera despreciado por no tener presencia. Se sentó frente a mí, mirándome como si no supiera por dónde empezar. Me equivoqué, dijo al fin. No te voy a pedir que me perdones, porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que nada fue planeado, que no fue por odio, fue por ego, por estupidez, y porque me dejé llevar por algo que confundí con libertad. No dije nada, solo lo observaba. Tu hermana no es lo que yo pensé. Creí que me admiraba, que me entendía. Pero ahora solo me habla de lo que tenía contigo. Del dinero, de la empresa, del estatus. Me culpa por no poder mantenerle el nivel de vida que tú le dabas. Y lo peor es que a veces creo que me metí en esto más por competir contigo que por amor a ella. Aquellas palabras me sorprendieron. No porque fueran verdaderas, sino porque se atrevió a decirlas en voz alta. Te diste cuenta tarde, le dije sin emoción. Como siempre. Sí, respondió. Muy tarde. Y entonces, bajando la voz, dijo algo que no esperaba. Jimena está embarazada. Me quedé helada. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Nada. Solo, no sé si es mío. Me lo dijo hace una semana. Luego desapareció 2 días. Volvió llorando, gritando que la arruinaste, que la odias. No puedo más, Adriana. No sé quién es ella ya. Respire hondo. No era mi problema. No era mi guerra. Pero algo me decía que este drama aún tenía más por revelar. Suerte con eso, murmuré, y me puse de pie. ¿Eso es todo? Preguntó. No. No es todo, respondí sin mirarlo. Pero tú ya no estás invitado a esta parte de la historia. Y me fui. Pero esa misma noche, me llegó una notificación del correo del abogado. Un archivo adjunto. Una grabación. Mi corazón se detuvo. Era un audio. Y la voz que hablaba no era de Julián. Era Jimena. Y lo que decía era pura dinamita. Su voz temblaba, pero no por tristeza. Era la voz de alguien que ha perdido el control, que se arrastra entre ruinas que ella misma provocó. Yo no estoy embarazada. Solo se lo dije para que no me dejara. Pero si se va, si se atreve a dejarme como todos, te juro que lo arrastro conmigo. No voy a ser la única que lo pierda todo. Me da igual que sea su casa, su empresa, su imagen. Si yo me hundo, tú también, Julián. No me vas a dejar. No después de todo lo que hice por ti. No después de haberme rebajado. Pausa. Sonido de algo cayendo. Luego un grito ahogado. Y finalmente. Y si esa perra de tu exmujer cree que ganó, se equivoca. Porque esto no ha terminado. El archivo no duraba más de 1 minuto, pero fue suficiente. Suficiente para abrir otra puerta legal. Suficiente para mostrar amenazas, manipulación emocional, incluso indicios de conducta inestable. Y más que eso, fue suficiente para demostrar que ella lo había dicho. De su propia boca. Llamé a mi abogado al instante. ¿Esto puede usarse? No solo puede, respondió él. Esto lo cambia todo. En menos de una semana, se presentó una denuncia formal. No por venganza, sino por protección. Tenía pruebas de que mi hermana estaba tratando de destruirme socialmente, de que había fabricado un embarazo, de que estaba dispuesta a manipular a su pareja con amenazas emocionales. Legalmente, eso habría un proceso por difamación, acoso y comportamiento inadecuado con fines maliciosos. Pero más allá de lo legal, lo que ocurrió fue más devastador aún. La familia entera se enteró. Mi madre, que siempre defendió a Jimena, vino a verme en persona, con los ojos rojos y una expresión que no le había visto en años. No supe. No quise verlo. Siempre pensé que exagerabas, que Jimena solo necesitaba cariño. Y yo solo necesitaba respeto, le respondí. No la abracé. No la consolé. Solo le pedí que se fuera. Mis tíos, mis primos, amigos de la familia,
todos se distanciaron de ella. No por lo que me hizo a mí, sino por cómo se desenmascaró. Por la forma en la que usó la mentira como arma y la manipulación como escudo. Jimena trató de explicarse. Hizo publicaciones vagas en redes, intentó victimizarse, incluso dijo que estaba en tratamiento. Pero nadie le creyó, porque ya no había nada que pudiera disfrazar el desastre. Un mes después, me llegó una carta, escrita a mano, sin remitente, pero con su letra reconocible al instante. Solo quería que me miraran como te miraban a ti. Solo quería tener lo que tú tenías. Pero todo lo que toco se rompe. Y ahora ni siquiera me reconozco. No respondí. No lo guardé. Lo quemé. La última vez que supe de ella, estaba viviendo con una amiga en una ciudad pequeña. Trabajaba en una tienda, lejos de los círculos en los que tanto quería brillar. Julián no estaba con ella. La dejó apenas se enteró de que el embarazo era falso. Él intentó contactarme una vez más, pero esta vez lo bloqueé sin abrir el mensaje. Y yo reconstruí mi vida. Mi mier. No lejos, pero lo suficiente para no cruzármelos. Reabrí mi propio estudio de diseño, esta vez sin depender de nadie. Voyage. Empecé terapia. Aprendí a no perdonarme por haber confiado, sino a perdonarme por haberme callado durante tanto tiempo. Un día, una colega me invitó a una charla en una universidad. Acepté, algo dudosa. Era sobre liderazgo femenino. Al terminar mi ponencia, una estudiante se me acercó y me dijo: «Tu historia me dio fuerza para dejar una relación que me estaba apagando». Gracias. Y ahí lo supe. No gané por destruirlos. Gané porque no me destruí a mí misma. Y eso fue lo que mi hermana nunca entendió. Ella quería lo que yo tenía, pero jamás estuvo dispuesta a ser lo que yo era.